Hola, 1, 2, 3 probando. Bueno, cuidado con lo que digo. Háganme acordar que estoy grabando cuando digo alguna grosería. Bueno, entonces vamos a ver lo que se llama leyes del movimiento de Newton. Vamos a escribirlo con el teclado que es más cómodo. Leyes de movimiento de Newton. Bueno, les contaba que había habido una epidemia en Inglaterra, y este chabón entonces estaba en su casa, era un señor de la nobleza, Newton, o un señor de la alta burguesía, no estoy seguro, ahora estoy medio en dudas, porque después creo que después lo hicieron noble los reyes por todas las contribuciones a la ciencia. Y entonces, bueno, se vio caer una manzana de un árbol y ahí empieza toda la historia. Y lo que pensó Newton cuando cayó la manzana del árbol, en realidad no fue por qué se cayó la manzana, porque esa pregunta ya se le había hecho cuando era muy chiquito, y en esa época ya tenía 19 años, sino que vio caer la manzana y al mismo tiempo en el cielo diurno, vieron que se ve la luna en el cielo diurno, vio la luna, y se preguntó por qué la luna no caía sobre la Tierra como caía la manzana o cualquier objeto atraído por este efecto que llamamos gravedad, ¿sí? Entonces empezó a hacer unas ecuaciones, pero que tenían que ver con, bueno, ellos sabían, como, no sé si ustedes saben, pero yo iba a decir todos sabemos, algunos sabemos que la luna gira alrededor de la Tierra, ¿no? Y tarda, creemos, o sea, 28 días tarda en dar una vuelta completa, porque a los 28 días vos volvés a tener luna llena, por ejemplo, ¿no? Que es la que nosotros podemos detectar fácil, porque la luna llena se produce en el momento que, en el instante que se está poniendo el sol, que el sol toca el horizonte, la luna toca el horizonte del otro lado, ¿sí? Eso, si estás en el río, en verano, porque tenés que estar dentro del agua, yo lo he visto, ¿no? Con la cabeza así, flotando en el río, veo el sol en un horizonte y la luna en el otro, ¿sí? Yo lo vi varias veces y es muy, muy emocionante. Entonces, eso se repite cada 28 días. En realidad tarda un poquito más, tarda un par de días más, porque en realidad nosotros la vemos pasar cada 28 días, ubicarse en el mismo lugar, a la misma hora, pero la Tierra gira, ¿no? Entonces, como la Tierra gira en contra del movimiento de la Luna, entonces, bueno, desde acá se cuentan menos días, y visto desde afuera de la Tierra, son 30 días terrestres, medidos en tiempo, medidos en horas, ¿se entiende? Entonces se preguntó por qué la luna no caía sobre la Tierra y dijo, bueno, algo tendrá que ver el hecho de que la luna esté girando alrededor de la Tierra. Entonces empezó a hacer unas ecuaciones que tenían que ver con el movimiento de la luna alrededor de la Tierra. Bueno, y ahí dedujo una ley que hoy no la vamos a ver, que la vamos a ver más adelante, que es la ley de gravitación universal, ¿sí? Pero mientras tanto, esta ley de gravitación universal, junto con estas leyes que vamos a esbozar ahora, escritas en un lenguaje matemático bastante más complejo, integraron una publicación que se llamaba Los Principia, ¿no? Del movimiento. Bueno, estaba todo escrito en latín, donde Newton necesitaba una herramienta matemática, que ustedes supongo que la vieron, ustedes tienen análisis matemático, ¿no? ¿Ya vieron? No, estás cursando. Los que están cursando análisis matemático, ¿ya vieron derivadas? ¿O todavía no? Bueno, cuando vean derivadas, esa es la herramienta matemática que Newton introdujo para poder enunciar estas leyes. Bueno, no vamos a usar derivadas acá, quédense tranquilos, no tengan miedo. Vamos entonces con la primera ley de Newton, que se llama ley de inercia. Se llama ley de inercia. Entonces, nosotros vamos a hacer un enunciado que ya les digo que no lo van a encontrar en internet. En internet encuentran un enunciado de la ley que en realidad es un corolario, no es el enunciado. Entonces, la voy a dictar para que anoten. Entonces, y yo voy anotando al mismo tiempo. Equilibrio o ausencia de fuerzas, un cuerpo permanece en reposo o se mueve con
MRU, que es algo que ustedes saben qué significa. ¿Qué significa MRU? Movimiento rectilíneo. Entonces lo que está diciendo acá es que se mueve en línea recta y con velocidad constante. Bien. Bueno, entonces acá hay dos palabras que tenemos que desarrollar. La palabra equilibrio y la palabra fuerzas. ¿Sí? La palabra fuerza todos sabemos que es una fuerza, o creemos saber que es una fuerza, ¿no? Si yo le mando a alguien el icono de fuerza, le mando el bracito así sacando músculo, ¿no? ¿Sí? Fuerzas en los músculos. ¿Y para qué sirve la fuerza? Para mover cosas. Mover una cosa, o también solo para mover sirven las fuerzas. Si ustedes están sentados en la silla ahora, pierden el conocimiento, se quedan así sentados como están. No. ¿Y por qué te vas al piso? Pero el equilibrio. Por eso. Y el equilibrio necesita una fuerza. O sea, nuestros músculos constantemente nos están sosteniendo, ¿sí? Nos mantienen erguidos, bien. Lo que nos lleva al piso, si perdemos el conocimiento, es, bueno, esta ley de la gravedad, ¿está bien? Que vamos a ver después más en detalle. Entonces, nosotros podemos hacer una definición de fuerza un poco más precisa, ¿sí? Vamos a poner fuerza, dos puntos, es una acción que sirve para mover un cuerpo o deformarlo. Bien, yo necesito fuerza, por ejemplo, para doblar una varilla de hierro, ¿no? O agarrar una bola de plastilina y aplastarla. O una albóndiga, convertirla en patty, ¿no? Necesito una fuerza para deformar un cuerpo. Ahora acá dice para mover, y recién hablábamos de mantenerme erguido, estaría estático yo. Bueno, eso tiene que ver entonces con el equilibrio. Entonces, ¿se acuerdan que la clase pasada, vos no estabas, Ana, pero no te va a sorprender lo que voy a decir? La clase pasada yo les expliqué que la velocidad de un cuerpo, ¿sí?, se representa con una flecha que se llama vector velocidad. Y en la clase pasada lo repasé y lo había explicado otra clase, que el vector más sencillo que encontramos para modelizar algo es el vector desplazamiento. Y les hago siempre el cuentito, digo, bueno, si vos estás parado en Ayacucho y Viamonte, y yo por teléfono te digo, camina 100 metros, bueno, te vas a interrogar, ¿100 metros para dónde? Porque tenés cuatro posibilidades de caminar 100 metros desde una esquina. En un campo tendrías infinitas posibilidades de desplazarte 100 metros. Entonces te digo, por la calle Ayacucho, y de vuelta, ¿por Ayacucho para qué lado? Bueno, por Ayacucho para el lado de Tucumán, ponele, ¿no? Pero en el Bar Tarzán. Entonces, quiere decir que para especificar un desplazamiento tuve que usar un número que es 100 metros, que es lo que llamamos el módulo, ¿sí?, del vector de desplazamiento. Y después te dije una dirección, la dirección del movimiento, que es la calle Ayacucho, pero la dirección tiene dos sentidos posibles. Entonces después especifica el sentido hacia la calle Tucumán. ¿Se entiende? Entonces, para especificar una magnitud vectorial, como el desplazamiento, tengo que dar tres datos: módulo, dirección y sentido. Lo mismo pasa con el vector velocidad, ¿sí? El vector velocidad es un vector que yo les mostré un dibujito animado en la clase pasada, que había una cucarachita disfrazada de vaquita de San Antonio, porque es una variedad de cucarachita, solo que a la vaquita de San Antonio le perdamos la vida, y hasta con los bichos somos racistas. Entonces, ya estoy diciendo barbaridades. Entonces, la vaquita esa yo la movía con el mouse, la arrastraba por la pantalla y la aplicación me dibujaba el vector velocidad y también el vector aceleración, que es un poquito más complicado. El vector velocidad es fácil de interpretar, porque, por ejemplo, yo podría pensar en un vector velocidad media usando el vector desplazamiento que les dije antes. Imagínense una flecha, ¿sí? Imagínense, yo camino desde la esquina que yo estaba hasta la otra esquina con un aerosol en la mano y voy dibujando una línea en el piso recta, y cuando llego a la esquina, al Bar Tarzán, le hago los dos palitos y dibujé la flecha que representa el vector velocidad, ¿no? La dibujé en tamaño real, ¿no?, en escala 1 a 1 al vector. Después lo puedo dibujar en otra escala en el papel.
Entonces, si al vector velocidad, que es esa flecha, que es un elemento geométrico, lo divido por el tiempo tiene dirección y sentido. Si yo te digo esperame 5 minutos, ¿vos me preguntás para dónde? No. Bueno, entonces el tiempo es una magnitud física que decimos que es una magnitud escalar, viene de escala. Entonces, los números puros se llaman escalares, ¿sí? En particular el tiempo es un número que solo puede ser positivo, ¿sí? Sobre todo en los intervalos de tiempo, porque el tiempo solamente avanza. Siempre t final va a ser mayor que t inicial, no hay manera de que sea al revés. La masa es otra magnitud escalar, que es lo que vamos a ver ahora en 5 minutos. Entonces, si yo divido el vector velocidad 100 metros, ponerle que tardé un intervalo de tiempo de 1 minuto, 100 metros por minuto sería mi vector velocidad media y sería un vector que tiene la misma dirección y sentido que el vector desplazamiento, ¿sí? Pero tiene otras unidades, así que no mide 100 metros de largo, mide 100 metros por minuto. Ahí ya tengo que usar una escala que, bueno, estos son 100 metros por minuto, ¿se entiende? ¿Vamos bien? Entonces, además de ese vector velocidad media, hay un vector más preciso, que es el vector velocidad instantánea. Porque yo estaba parado en una esquina, aumenté mi velocidad hasta que mantuve una velocidad constante mientras caminaba y luego la disminuí de nuevo hasta 0. Entonces mi vector velocidad me sale de la cabeza, apunta hacia donde estoy yendo, ¿no? Y tiene un largo acorde a la velocidad que voy llevando en cada instante. ¿Se entiende? ¿Y el vector aceleración? ¿De dónde lo saco? Mientras voy a velocidad constante, ¿la aceleración cuánto vale? Sí, decilo, no tengas miedo, Vane. Si la velocidad es constante, no hay aceleración, vale 0. Entonces no hay vector aceleración. Pero cuando yo acelero, la velocidad está aumentando, ¿no es cierto? Entonces cualquier velocidad final menos la velocidad en un instante anterior me va a dar una diferencia vectorial. Es un vectorcito chiquito. Ese vectorcito dividido el tiempo es el vector de aceleración. Quiere decir que cuando yo estoy acelerando, el vector aceleración es colineal. Colineal quiere decir que tiene la misma dirección y sentido que el vector aceleración. Pero cuando estoy frenando, ¿qué onda? Imagínate que cuando estoy frenando, en un instante determinado tengo un vector velocidad, pero en un instante anterior tenía un vector velocidad más cortito. Cuando ahora resto el vector cortito menos el vector largo, me queda un vector de sentido opuesto. ¿Ok? Esto es un repaso de algo que hice la clase pasada y lo dibujé. No sé si lo copiaron. ¿Sí? Bueno, entonces, quiere decir que tanto la aceleración como la velocidad son vectores y la fuerza, ¿qué onda? ¿Es una magnitud escalar o vectorial? A ver, suponete que yo tengo este banco acá, en el medio, y yo le dejé demasiado el micrófono. Le pido a alguien, ¿me lo empujás el banco? No te dije con cuánta fuerza, te digo me lo empujás. Bueno, necesitas una fuerza para empujar. Entonces la persona que le pido lo empuje me va a decir, ¿para dónde querés que lo empuje? Y por dentro piensa, no me van a hacer fuerza al cohete, ¿no? Y digo, para allá. Entonces hay una dirección hacia donde tengo que empujar, ¿sí? Y no es lo mismo empujar para allá, ¿no?, que empujar para acá. ¿Está bien? Entonces la fuerza que estamos hablando ahora es una magnitud vectorial. Y lo vamos a representar con una flecha. Entonces, en esta parte de la materia nos la vamos a pasar dibujando flechitas que representan las fuerzas. ¿Ok? Entonces, voy a dibujar acá un cuerpito que lo voy a representar así con un cuadradito. Y voy a dibujar fuerzas que actúan sobre él. Entonces, acá tengo mis flechitas. Le voy a hacer de un colorcito, no sé, magenta. Entonces, si este cuerpo está en equilibrio, ¿sí?, eso se explica así, porque hay una fuerza que tira, necesito sacar el imán este molesto, para un lado, y otra fuerza que tira para el otro lado, pero las dos tienen que tener la misma intensidad y la misma dirección. ¿Cómo es el sentido de esas fuerzas? Tienen sentidos opuestos, pero tienen la misma dirección. La de arriba me quedó medio chingada, pero las dos tienen que estar sobre una misma recta, ¿sí? Pueden estar no sobre una misma recta, pero tienen que tener la misma dirección. En este caso es la dirección vertical, ¿sí? Entonces vamos a llamarlas, ponele F1 y F2,
¿sí? Como son vectores, a las magnitudes vectoriales les ponemos una flechita arriba, ¿sí ven? Entonces, a F1, vector, la sumo con el vector F2 y me da una cosa que no se llama 0, se llama vector nulo, que es un 0 con flechita, ¿ves? Porque un número no puede ser igual a un vector, ¿sí? Esto es hilar muy fino, pero es lo que corresponde. Sin embargo, ¿cómo haríamos la cuenta? Si yo sé ponerle que F1 tiene determinado valor y F2 tiene el mismo valor, pero son de sentido opuesto. Para que me dé un vector nulo, me tiene que dar, ¿sí?, una intensidad 0. Entonces voy a restar esto que se llama el módulo de F1, se pone así, como el módulo de un número, ¿ven? Con dos palitos, menos el módulo de F2, me tiene que dar 0. Que es como decir que el módulo de F1 es igual al módulo de F2. Módulo o intensidad, ¿sí?, de un vector, ¿sí?, en este caso la fuerza. Dentro de un ratito vamos a ver en qué se miden las fuerzas. Y no se miden en kilos, lamentablemente. Sí, se miden en newtons. Pobre Newton. La pasó bien, Newton. Bien. Ahora, entonces, podemos decir que este cuerpo está en equilibrio, ¿sí? Porque la suma de F1 con F2 da 0. Es decir, es como si no hubiera fuerza actuando sobre el cuerpo. Por eso en el enunciado dice en equilibrio o ausencia de fuerzas, ¿sí? ¿De acuerdo? La ausencia de fuerzas es algo imposible de lograr si pensamos que existen las fuerzas gravitatorias, ¿sí? Porque acá estamos sometidos a la fuerza gravitatoria, ¿sí?, que dentro de un rato vamos a ver que se llama peso, no se llama fuerza gravitatoria. Y si nos llevan al espacio exterior, bueno, cerca nuestro, siempre estamos dentro del sistema solar y va a haber fuerzas gravitatorias del Sol y de los planetas, ¿sí? ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, no hay un lugar en el universo donde habría ausencia de fuerzas. Puede haber algún lugar del universo alejadísimo, no sé, de las galaxias, donde las fuerzas gravitatorias sean despreciables. Pero en realidad siempre un cuerpo está sometido a fuerzas gravitatorias del cuerpo que tenga más cerca. Bien. Así que lo de ausencia es una idealidad. Pero el equilibrio es algo que se da siempre. Nosotros en este momento estamos todos en equilibrio, ¿sí? Hay una fuerza invisible que nos quiere llevar hacia abajo y fuerzas de nuestros músculos que compensan, no solo nuestros músculos, también de la silla donde estamos sentados, ¿no? Si de repente viene un brujo y hace ¡sacá! Y convierte a todas las sillas, convierte el material del hierro de las sillas en, no sé, en madera balsa, nos caemos todos al piso, ¿sí? O sea, de alguna manera las patas de las sillas están sosteniendo la fuerza que nos lleva hacia abajo, ¿sí? ¿Se entiende el criterio, el concepto de equilibrio entonces? Bien. Bueno, entonces ese cuerpo que dibujé ahí, yo no sé si está en reposo o se está moviendo. Pero si se está moviendo, por estar en equilibrio, se está moviendo en línea recta y a velocidad constante, ¿sí? Entonces, esto podemos también chamullar un poco más. Si vos te anestesian y te duermen y te meten dentro de un avión y vos recuperás el conocimiento dentro de un avión que está volando a velocidad constante y en línea recta como vuela un avión cuando no hay turbulencia, vos no podés saber si el avión está en el aeropuerto, si las ventanas están cerradas o está volando. Y no tenés ninguna experiencia física que puedas hacer para saber eso, para saber si el avión está quieto o está volando, ¿sí? Pero por otro lado, si nosotros decimos que algo se está moviendo en línea recta de velocidad constante, tenemos que decir respecto a qué se está moviendo, ¿sí? Si yo estoy adentro de ese avión que se está moviendo respecto de afuera, dentro del avión veo que todo está quieto, pero todo se está moviendo junto con el avión, inclusive yo. ¿Se entiende? Entonces el movimiento en línea recta de velocidad constante, ¿sí?, lo llamamos movimiento inercial, ¿sí? Y al sistema de referencia respecto del cual evaluamos el movimiento lo llamamos sistemas de referencia inerciales, ¿sí?, porque están quietos, ¿ok?
La palabra inercia aparece ahí en el título. Y yo acabo de decirlo como adjetivo, inercial. ¿Sí? Entonces, ¿qué sería la inercia? ¿Ustedes qué entienden por inercia? Porque es una palabra que a veces la usamos, ¿o no? Cuando decimos que va con inercia es que va con fuerza. Con impulso, con claro. fuerza no. Con envión. Fuerza es otra cosa, Claro, con envión. Sí. Me gusta la palabra envión. Claro. Pero además, si un cuerpo está quieto y tiene inercia, ¿cómo lo interpretamos? A mí me gusta una frase que dice: inercia es lo que tenés cuando estás tirado en el sillón y te dicen que quieres lavar los platos Claro, ahora te estás tirando. o a pasear el perro, ¿no? Entonces eso es el sentimiento de inercia. Entonces, No te puedo llevar. claro, la inercia tiene que ver con una resistencia que tiene el cuerpo justamente a que cambie su estado de movimiento, ¿sí? ¿Ok? Que cambie su estado de movimiento, porque vos podés tener inercia estando en movimiento, como dijeron ustedes recién, el envión, Sí. ¿sí? ¿Ok? Tenés un movimiento debido a la inercia, ¿sí? Entonces ese cuerpo que yo dibujé en equilibrio, no sé, puede ser que esté, que sea por ejemplo un paracaidista que está bajando a velocidad constante. Entonces hay dos fuerzas sobre el paracaidista. Una que va para arriba, que es la que hace el paracaídas, y la otra fuerza es la que vulgarmente llamamos fuerza de gravedad, pero que a partir de hoy ustedes le van a llamar peso. Y pobre del que me ponga fuerza de gravedad en el parcial. ¿Ok? Pobre de él o de ella. Bueno, entonces, esto es la primera ley que tiene que ver con la inercia, que necesitas que haya equilibrio de fuerzas. Eventualmente sobre este cuerpo podría haber más fuerzas actuando sobre él. Por ejemplo, si hubiera una fuerza actuando hacia la derecha, tiene que haber otra fuerza de la misma intensidad actuando hacia la izquierda. ¿Se entiende? Le podemos poner acá F3 y F4. Así lo tenemos más completo. ¿Bien? ¿Ok? Entonces, bueno, esto suena todo muy abstracto. Vamos a pensar en una situación posible. Por ejemplo, si yo tengo un auto que está sobre una ruta, una calle, y está estacionado. Oh, qué horror esto. Ahí va. Ese auto está estacionado. Entonces, ¿qué fuerzas actúan sobre él? Tendríamos una fuerza que tira para abajo, que les dije recién, que se llama peso, que no se llama fuerza gravitatoria, ¿está bien? Magenta para las fuerzas. Y entonces, esta fuerza que tira para abajo es el peso. Oh, no, esta cosa me está complicando la vida, esta cosa. Y otra fuerza que tire para arriba, que sería una fuerza que ¿quién suponen ustedes que la hace esa fuerza para que el auto no se caiga? Y la superficie. La calle. Entonces tenemos una convención donde a esta fuerza la llamamos peso y esta fuerza la llamamos con la letra N o Fn, que quiere decir fuerza. Su nombre completo es fuerza normal. Normal quiere decir perpendicular, ¿sí? Entre paréntesis voy a poner así, perpendicular al piso. Bien, ese es un auto estacionado. Ahora, ponele que tenemos un auto que está, ese mismo auto que está yendo por la calle, pero a velocidad constante. ¿Sí? Para que un auto vaya a velocidad constante, vos tenés que mantener, el motor tiene que hacer una fuerza sobre el auto. Acá está el auto de nuevo, pero ahora se va a estar moviendo a velocidad constante, así que le pongo acá esto que indica que se está moviendo a velocidad constante. Bueno, siguen actuando las dos mismas fuerzas que antes, que son la normal y el peso. Ay, no. Ah, me hubiera afanado el auto. Espera, lo voy a recuadrar así y no me afanó el auto. Ah, no, pero me va a llevar el...
Bueno, acá vamos a proponer de alguna manera. Ahí. Entonces siguen actuando la normal y el peso, pero ahora hay dos fuerzas más, que son la fuerza del motor, que tira para adelante, y una fuerza resistente, que normalmente la llamamos fuerza de rozamiento. O sea, ahora tenemos para adelante la fuerza del motor, y para el motor está equilibrando a las fuerzas de resistencia, ¿ven? Entonces acá voy a poner F motor, y acá fuerza de resistencia. Resist. ¿Se entiende? Entonces fíjense cómo el auto está en equilibrio de fuerzas. ¿Ven? Ahora, esas flechas yo nunca las vi en un auto. Yo veo pasar los autos, pero no veo esas flechas. Están en nuestra imaginación. ¿Sí? A partir de ahora. Sería raro, ¿no? Ahora cuando salgan a la calle van a ver autos con flechas. Y de color violeta. Te voy a decir, uy, tengo que volver a la medicación psiquiátrica. Entonces, esas flechas, ven, son modelos explicativos, ¿no? Nosotros hacemos un modelo, los vectores, bueno, tienen un montón de matemática atrás, ¿sí? Forman parte de los modelos explicativos que usa la física, que son modelos matemáticos, ¿sí? Entonces, a partir de ahora nos vamos a tener que, para resolver los problemas de movimiento de este capítulo que se llama dinámica, el capítulo anterior se llamaba cinemática. Vieron que en el Classroom yo puse cinemática y ahí están todos los contenidos que fuimos viendo de cinemática, la guía y todo eso. Y ahora va a haber en el Classroom otro título que va a decir dinámica, y dentro de la dinámica están las leyes de Newton. Bueno, ya tenemos la primera ley de Newton. Sí, la fuerza que está atrás del auto. La fuerza de resistencia. La principal resistencia para un auto, cuando va a poca velocidad, es la deformación de las ruedas, de las cubiertas, y el rozamiento de los rulemanes de las ruedas. Pero cuando el auto va más rápido, por ejemplo en una ruta, la más importante resistencia es la resistencia del aire. El aire ejerce una fuerza muy importante sobre los cuerpos que se mueven a velocidades grandes. ¿Ustedes en alguna materia vieron el modelo de partículas? ¿No? Cómo modelizamos a un gas como partículas que están en permanente movimiento, con mucho espacio vacío entre medio, Sí. ¿no? Y la temperatura y la presión la presión influye sobre la velocidad con que impactan las partículas sobre determinadas superficies donde se manifiesta la presión, y con la temperatura la aumenta la velocidad también, aumenta la presión si es un sistema cerrado, etcétera, ¿no? Bueno, entonces imagínate que el auto está colisionando a medida que va a gran velocidad con todas esas partículas. Y de hecho, si ustedes mueven la mano así, vos sentís cuando la mano va para un lado, va para el otro, bueno, sentís el roce con el aire, ¿sí? Cuando uno se abanica, por ejemplo, lo que uno que hace es mover el aire con un objeto en movimiento, ¿no? Entonces, bueno, esas partículas hacen fuerza sobre el auto, y bueno, esa es la fuerza que tiene que equilibrar el motor. De hecho, si vos con el auto y apretás el embrague, o sea, desacoplás el motor de las ruedas, el auto va a ir bajando de velocidad, ¿no? Lentamente, pero va bajando de velocidad. ¿Y después qué hace uno cuando se te cruzó, no sé, o se puso rojo el semáforo? No deja que el auto baje de velocidad solito, uno aprieta el freno, ¿sí? Bueno, entonces miren el dibujito del auto que tengo ahí en la pantalla. Si el auto acelera, de esas fuerzas que están dibujadas ahí, de las 4, ¿cuál tiene que aumentar? La del motor. ¿Y si frena? Tiene que disminuir la fuerza motor. Puedo disminuir la fuerza del motor y bajo la velocidad, pero si tengo que frenar, La resistencia. aumenta la resistencia, pero la fuerza del motor tiene que desaparecer. Entonces, bueno, ahí para los que manejan, o apretás el embrague, ¿sí? Desacoplás el motor de las ruedas. ¿Está bien? ¿Ok? Buenísimo. Bueno, entonces vamos ahora con esta pequeña introducción a ver lo que dice la segunda ley, que es justamente lo que va a pasar cuando no haya equilibrio de fuerzas, ¿sí? Entonces, la segunda ley se llama ley de masa. Ay, me quedé sin lápiz. Y entonces vamos a hacer un segundo video para que no sea tan largo, ahora con la ley de masa. ¿Qué me pasa que no escribe? Ahora vamos a ver. Segunda ley
de masa. Esperen que corto el video porque no sea tan largo, entonces no se pierdan el próximo video de la segunda ley, la ley de masa, en nuestro próximo capítulo de la serie Las leyes de Newton.